¿Quién no ha escuchado hablar de San Judas Tadeo? En miles de hogares, templos y calles, su imagen brilla con una llama sobre la cabeza y un medallón con el rostro de Cristo sobre el pecho. A su alrededor, miles de veladoras encendidas, flores y oraciones se elevan al cielo. Es el santo de las causas imposibles, el amigo de los desesperados, el que escucha cuando ya no queda esperanza. Pero detrás de esa devoción inmensa hay una historia profunda, antigua y llena de fe. Una historia que nos lleva hasta los días de Jesús, cuando un joven Galileo decidió dejarlo todo para seguir al Maestro y dar su vida por el Evangelio. Hoy conoceremos la historia completa del apóstol San Judas Tadeo, su origen, su familia, su encuentro con Jesús, su misión, su martirio y el motivo por el cual millones lo aman hasta el día de hoy. San Judas Tadeo nació en Galilea, una región al norte de Israel, probablemente en la ciudad de Caná, la misma donde Jesús realizó su primer milagro, convertir el agua en vino. Su nombre original fue Judas, un nombre común en su tiempo que significa alabado sea Dios. El sobrenombre Tadeo fue añadido para distinguirlo del otro Judas, el traidor, y significa valiente o de corazón generoso. Según la tradición, era hijo de Cleofás, hermano de San José, y de María de Cleofás, una de las mujeres que acompañaron a la Virgen María al pie de la cruz. Esto lo convierte en primo de Jesús. Desde joven, Judas Tadeo mostró una gran devoción por Dios. Creció en una familia profundamente creyente, donde aprendió las sagradas escrituras, la ley mosaica y las oraciones del pueblo de Israel. Imagina a ese joven Galileo caminando por los caminos polvorientos de su tierra, observando el sufrimiento de los pobres, los enfermos y los marginados, con un corazón lleno de compasión. Aquel deseo de servir a Dios lo preparó para el encuentro más importante de su vida: Jesús de Nazaret. Un día, mientras Jesús recorría las aldeas de Galilea, eligió a 12 hombres para que lo siguieran y anunciaran el reino de Dios. Entre ellos estaba Judas Tadeo. Desde ese momento, Judas Tadeo dejó su hogar y su oficio para acompañar al Maestro en su misión. Fue testigo de los milagros, de las parábolas, de la ternura y del poder de Jesús. Lo vio sanar a los leprosos, multiplicar los panes y los peces, perdonar a los pecadores y resucitar a los muertos. Y en cada paso su fe crecía. En la última cena, San Judas Tadeo reveló su profundo amor por las almas cuando quiso comprender por qué el Señor se manifestaría primero a sus discípulos y no al mundo entero. Esa pregunta mostraba su deseo ardiente de que todos conocieran al Salvador. Jesús le respondió con palabras que marcaron su vida: que el amor y la obediencia abren el corazón a la presencia divina. Desde entonces, Judas Tadeo comprendió que la verdadera manifestación de Dios está en el amor, en la fe y en el corazón de cada creyente. Tras la muerte y resurrección de Jesús, los apóstoles se reunieron en Jerusalén, llenos de temor pero también de esperanza. Y el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego. A partir de ese momento, Judas Tadeo se convirtió en un hombre nuevo, lleno de valentía, sabiduría y un fuego interior que nadie podía apagar. Salió a predicar el Evangelio por todo el mundo, sin miedo a las persecuciones. Primero evangelizó en Judea y Samaria, luego en Mesopotamia, Siria y Libia, y finalmente en Persia y Armenia. En cada tierra que pisaba, dejaba comunidades cristianas fervorosas. La tradición cuenta que en la ciudad de Edesa
curó milagrosamente al rey Abgar V, quien sufría de lepra. El monarca había escuchado hablar de Jesús, y cuando Judas Tadeo le presentó un paño con el rostro del Señor, el rey sanó inmediatamente. Agradecido, se convirtió al cristianismo y protegió a los primeros discípulos. Aquel milagro marcó el inicio del cristianismo en aquellas regiones orientales, y Judas Tadeo siguió su camino, llevando luz donde antes reinaba la oscuridad. San Judas Tadeo no solo fue misionero y evangelizador, también fue un maestro de la fe. Su carta, la Epístola de Judas, es una joya del Nuevo Testamento, breve pero profunda. En ella advierte a los cristianos sobre los falsos profetas y las divisiones dentro de la comunidad, pero sobre todo los exhorta a permanecer fieles, a no dejarse vencer por el desánimo ni por el mal. Sus palabras resuenan con fuerza a través de los siglos, invitando a la esperanza, que la fe debe edificarse día a día, que debemos orar con el Espíritu Santo, conservarnos en el amor de Dios y esperar en la misericordia de Cristo para alcanzar la vida eterna. Estas enseñanzas son un faro para quienes atraviesan la oscuridad de la desesperanza. San Judas Tadeo nos recuerda que la fe no consiste en entenderlo todo, sino en confiar, incluso cuando no se ve la salida. Después de años de predicación, Judas Tadeo llegó a Persia, donde se unió a otro apóstol, Simón el Cananeo. Juntos predicaron en medio de un pueblo dominado por el paganismo y los ritos idolátricos. Convirtieron a muchos al cristianismo, lo que provocó la ira de los sacerdotes paganos. En medio de una gran persecución, fueron arrestados, torturados y finalmente asesinados por su fe. Judas Tadeo fue golpeado con mazas y atravesado por lanzas. Antes de morir, elevó sus ojos al cielo y oró por sus verdugos, pidiendo a Dios que los perdonara. Era el año 65 después de Cristo. El suelo donde cayó su sangre se convirtió en semilla de nuevos creyentes. Por eso, en las imágenes se le representa con una maza o garrote, instrumento de su martirio, y con una llama sobre su cabeza, símbolo del Espíritu Santo que lo llenó de valor hasta el final. Tras su martirio, sus restos fueron llevados a Beirut y más tarde a Roma, donde hoy descansan junto a los de San Simón, en una misma tumba dentro de la Basílica de San Pedro. Durante siglos, su nombre fue recordado en la liturgia, pero su devoción popular comenzó a florecer con fuerza en el siglo XVIII. Los fieles descubrieron en él un intercesor poderoso, un amigo cercano en los momentos de angustia. En América, su culto se extendió especialmente en México, Colombia, Perú y Argentina. En México, cada 28 de octubre, el templo de San Hipólito se llena de miles de peregrinos que llegan con flores, velas y fotografías, dando gracias por los favores recibidos. Hay historias de personas que, sin tener nada, encontraron trabajo, enfermos que sanaron, familias que se reconciliaron y corazones que recuperaron la fe. San Judas Tadeo no deja de escuchar a quien lo llama con fe sincera. El título de patrono de las causas imposibles nació de su poderosa intercesión. Durante mucho tiempo, su nombre, Judas, fue confundido con el del traidor, y por eso pocos se atrevían a invocarlo. Pero aquellos que lo hicieron experimentaron milagros tan grandes que su fama se extendió rápidamente. Se dice que cuanto más difícil parece una situación, más dispuesto está San Judas Tadeo a interceder, como si quisiera compensar el olvido y el rechazo que sufrió por la confusión de su nombre.
La Iglesia Católica lo reconoce como un poderoso intercesor ante Dios, y su oración tradicional es un testimonio de fe y esperanza que millones de fieles repiten con devoción en los momentos más oscuros. El mensaje de San Judas Tadeo es claro. No importa lo grave del problema, mientras haya fe, hay esperanza. Hoy San Judas Tadeo sigue siendo uno de los santos más amados del mundo. Su figura ha trascendido culturas, idiomas y fronteras, porque encarna una verdad eterna, que Dios escucha a los humildes y que la fe mueve montañas. Su vida nos enseña a no rendirnos, a confiar cuando todo parece perdido. Nos recuerda que incluso en medio del dolor, el amor de Cristo es más fuerte que la desesperanza. Fue primo de Jesús, testigo de su gloria, misionero incansable, apóstol valiente y mártir de la fe. Y hoy sigue siendo amigo, guía y consuelo de millones. Su voz, desde el cielo, nos invita a creer que ninguna causa está perdida cuando se confía en Dios, que ninguna oración queda sin respuesta cuando se hace con el corazón, y que en toda dificultad la luz de Cristo brilla con más fuerza. Porque San Judas Tadeo no solo es el santo de las causas imposibles, es el santo de la esperanza.